Con las actuales preguntas sobre el tema de arte y educación. En el arte, por un lado, y también en la parte de la ciencia, no sé, habrían varios aspectos que yo creo que habría que analizar para todos, no solo para el ejercicio del arte en sí, sino también porque es un tema que toca todos los aspectos también de la vida, políticos, de la educación, y que son elementales. Hay muchas cosas que creo que se deben analizar, pero bueno, yo tomaría varios puntos de discusión. Uno es, por ejemplo, lo que llamamos el carácter distributivo de la educación. Esto es que se toma la educación como en abstracto, es decir, es como un ente, la educación, o sea, no sé, como si fuera como una institución, ¿no? Que lo es, pero el tema es que se ve de una manera muy genérica y formalista, en el sentido de que no se sabe de qué educación se está tratando, como decía Rosita, pues es la educación maorí, es la educación en artes, es la educación en qué. Si es la educación en artes, ¿cuáles artes? Porque la educación, las artes no solo hay una, también las Ujú. artes de por sí, hablando ya de artes, pues muchas de ellas no se compaginan, no están no son conmensurables. No, no. Entonces, ese es un aspecto que la educación no sería tratar en abstracto, sino que sería ser más específico, educación de, para o esto, ¿no? Generalmente lo que se toma en la educación como algo, como un modelo moderno, en el caso de la educación en el arte, está referido a la educación humanista. Esto es la idea de educar al hombre para que sea hombre. El hombre, eh, este es un proyecto de hombre, que además que no se define qué es hombre, pero básicamente está allí metido en los estudios de las artes. Los estudios de las artes están catalogados como humanidades, igual que hay otras ciencias allí, pero se denominan humanidades, por lo cual están enclasadas en un concepto de hombre oscuro, que no sabemos qué es, y que es difícil de tratar, por lo mismo, ¿no? Entonces, las humanidades que se dicen, por ejemplo, se hablan de esa manera abstracta y formalista, que está muy en tendencia, generalmente se habla así, entonces queremos educar al hombre para que el hombre sea como el hombre del Renacimiento, por ejemplo, o para que sea como el hombre alemán, o esto, ¿no? O en el caso de los maoríes, ¿no? Entonces, que tiene que ir hacia un lado, ¿no? Exacto, eso es lo que me parece interesante ahí. O también se dice el hombre trans. No, ahora, hoy en día también. Entonces, la idea de humanidades que está metida ahí, porque estamos dentro del campo de humanidades, las escuelas de artes, los conservatorios, pues dedican pues este modelo de hombre a la parte de humanidades, que es un concepto en el sentido de humanidades que creó Cicerón en un discurso, en un libro que se llama Discurso a Proarchia, en donde él dice, él comenta que, que, que es básicamente el hombre del Renacimiento, alguien que debe saber de música, de idiomas, bailar, Ujú. debe saber montar caballo, etcétera. Entonces, se habla de ese tipo de concepción de lo que es humanidades en base a esta idea. Ujú. Ahora, cuando se habla de que también la idea de hombre, que se está manejando ahí incluso, que también tiene que ver no solamente ya con el hombre, bueno, la idea del hombre es un invento que ya, bueno, Linneo hace una división de los reinos, dice reino animal, vegetal y mineral, y dentro de los animales coloca al hombre. O sea, no los separa, sino que estamos dentro del reino animal. O sea, que tampoco
es lo que generalmente se dice que el animal y el hombre están separados. El hombre es un animal racional, animal racional. Y hoy en día ya se viene con esta idea del hombre hasta llegar al superhombre, también, que es un aspecto importante de la educación ahora, que se dice, ¿no? Que es crear, que es educar para que lleguen a ser superhombres. La idea del superhombre también es una idea cristiana, diría yo, porque, lo decimos, porque la idea de Cristo, Cristo es, Dios, es hombre, pero a la vez es Dios. Es decir, ¿qué más superhombre que Cristo? ¿No? Cristo es un super. Y esta es entonces una idea que se opone a la idea griega. Entonces el superhombre es una idea diferente. Las críticas a esto también que se hacen hoy en día, que se hacen por vía de los biólogos y muchos filósofos alemanes, sobre todo desde los años 30, empiezan a declarar este aspecto del hombre como algo, como lo que llaman la neotecnia. La neotecnia en la biología, como ya debes saber, sabemos, es esa idea de que el hombre es un mono fracasado. O sea, el hombre es una evolución, es una mutación de la cadena evolutiva, no sé, es un defecto que tenemos y es un retraso en el desarrollo. Entonces el hombre nace, el hombre es un mono mal nacido. Es decir, el hombre cuando nace como un niño, pero nace sin vello, o sea, sin protección en el cuerpo, y también todos los ejes del cráneo nacen torcidos. Entonces, el hombre a la final sigue siendo un niño, o sea, no se desarrolla completamente. Esta es una cuestión que se estudia en la etología mucho, y entonces, por ese motivo, el hombre crea se tiene que crear para protegerse de la intemperie, tiene que crearse unos aparatos ortopédicos, la ropa, los zapatos, y esta ortopedia es lo que llamamos cultura. Entonces ahí se introduce dentro de esa idea de la educación y en el arte, en este caso también, la idea de cultura. Y no solo en el arte, en toda la educación. Hoy en día, hace poco está la discusión sobre, en Colciencias, en Colombia también, sobre hacer y aquí en España, sobre hacer una ciencia, una ciencia cultural. O sea, intentan amarrar todos los aspectos de arte y de la ciencia dentro de la idea de cultura, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos por el lado que yo veo la cosa, ¿no? Esta cuestión formalista de ver la educación como algo abstracto, como le llamaba yo inicialmente, es una forma de hipostasiar y de sustantivar la educación, de verla como una cuestión formal, a veces esotérica, porque además a veces en las actuales ideologías radicales, del feminismo radical o de varios tipos de cosas. Estamos hablando de todos estos aspectos, tienen mucho que ver con lo social, porque además la educación se le ve como un aspecto social y allí entra el arte en la educación como un aspecto también social. Se hace una sociología del arte. Hay un poco de cosas que son para aclarar, para clasificar, para distinguir, porque realmente este tema de la educación está muy, muy, muy complejo, muy complicado, y lo han metido allí, que ya es como un proyecto político también. Es un proyecto político porque normalmente este tipo de ideologías radicales se relacionan con la izquierda. No se sabe qué izquierda, en Europa, también en muchos otros países hay varias clases de izquierda. En España hay 7 clases de izquierda, unas a veces en contra de las otras a muerte. O sea, se han asesinado, etc. En todo caso, este tema es bastante complejo y toca elementos también de política, de esto. Y es eso, ¿no? Es cómo se ve la educación desde una forma formalista, digámoslo así, que llamamos, donde, como había explicado sobre este asunto de que el hombre
de la neotecnia, ¿cómo es que le llamaba? Que de alguna forma se cree que estamos preeducados. O sea, por un lado se cree que estamos preeducados, que ya no necesitamos ir a las instituciones, porque la educación ocurre en la familia, no sé, con la mamá, como los monos, ¿no? Que estamos allí vemos a, no sé, y por otro lado, que además eso no es cierto, porque es el punto de cómo tener que separar de alguna forma las instituciones Sí. educativas, la educación como educación, con el aspecto de la familia y el desarrollo de la personalidad. En la personalidad, como lo ven, como un hombre, que habíamos dicho, un hombre que no se define básicamente. Entonces, y que además todos estos aspectos de la educación como una cuestión, bueno, también lo que pasa es que la educación el problema que tiene la educación de por sí es que es lo que llaman, tiene un fin proléctico, quiere decir, es propositivo, se basa en unos patrones, en unos cánones, en los cuales se enseña a los jóvenes, después con esto se hace un proyecto, un plano de lo que se va a enseñar con las posibles contingencias. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, de la metodología de la psicología, entonces se organiza distributivamente el campo de la educación en torno a sujetos individuales como una clase estadística. Se resaltan magnitudes, edad, motivación, retención, velocidad de reacción, efecto Garnick, etc. Entonces, esto es lo que molesta a veces mucho cuando se vuelca el tema de la educación en las artes, ¿no? Que además las artes pide o exige una especie de no filosofía, sino una estética propia de por libre, y se define de otra manera, no científica, y empieza a chocar con el tema de la educación, como si fuera algo político. También le dice heterocolonial, y empiezan a mezclarse todo ese asunto, ¿no? Sin ver que la educación es un aspecto científico, de alguna forma, que tiene todos unos estudios que se basan en la realidad y que no necesariamente tenga que tomarse de esa manera tan formal, tan formalista, ¿no? Que la educación es necesaria, porque la gente, para poder aprender, nadie va a aprender, su madre no le va a enseñar cómo se maneja una computadora, un ordenador, ni qué es un paralelogramo, ¿no? Nadie le va a enseñar cuánta distancia hay, no sé, depende de la carrera que vaya a escoger, nadie le va a enseñar, o por Espíritu Santo, o por el cosmos, o todo esto no llega así. Entonces, es el problema, que se ha subjetivizado tanto la enseñanza, también en el arte. Incluso en el arte vemos que ya no se enseña las técnicas, lo que estamos hablando con Rosita. Las técnicas se olvidan, se enseñan solo teoría, es una educación más teórica, y, y se viene muy relacionado con la literatura y estas ideologías que hemos hablado. Entonces, es una cuestión que es de gran trascendencia, me parece, el tema, y tiene esos aspectos teóricos que pueden sonar aburridos y complejos o difíciles de entender, pero que se pueden analizar, y de ahí, a partir de eso, pues, construir lo que uno, o encontrar maneras de hacer el tipo de arte que uno quiera desarrollar. Es lo que quería decir. Sí, o sea, tu punto no es lo mismo, pero este que dijiste últimamente, ya no enseñan las técnicas, y cuando hablas de ¿qué? Subjetivación, ¿cómo es? Subjetivizado, sí. O sea, tengo la sensación, o sea, obviamente, o nunca fui a una escuela de arte, pero tengo la idea que básicamente parece que enseñan
es buscar dentro de uno. O sea, básicamente el trabajo es Sí, buscar sí. bien dentro de uno. Sí. Solo hecho de decir esto que estás diciendo, buscar dentro de uno, está suponiendo una idea de hombre como una especie, como si alguien fuera un hueco, como fuera una cosa, y le echas dentro algo, ¿no? Está también relacionado con con la idea de conciencia de Descartes, y Gómez Pereira, que Descartes ha tomado de Gómez Pereira, con esa idea, de que es una idea abstracta, muy abstracta, porque uno dice, bueno, que alguien le meta adentro del espíritu, que alguien te meta adentro del espíritu la educación. Entonces, entonces me queda como, bueno, O sea, sí, yo me acuerdo en la de Nariño, me hicieron acordar de cuando estudiaba ya, los profesores nos decían que teníamos que, cómo ser artista o qué es el arte. Entonces, lo que nos recalcaban era eso, busquen en sí mismos qué eres, o sea, qué es lo que por adentro te dice el arte, conócete a ti mismo y así es como vas a ver cómo vas a hacer arte o qué es el arte y ahí vas a encontrarlo. Y me acuerdo, entonces todos éramos como que, ya ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo me voy a conocer a sí misma? No sé todavía. Y ahora lo que pasa es que ellos están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. El desarrollo de la personalidad es una cuestión de identidad. El problema de la identidad es que el hombre, cualquier persona de niño, crece, se reproduce y llega a la pubertad, a la adolescencia, tiene su propia identidad, si no quiera, así no tiene su propia personalidad, así no la vea, así no sea consciente, y se desarrolla y desarrolla lo que tenga que desarrollar. Pero en la Escuela de Bellas Artes ya eso ya está, ya eso no tiene nada que ver. Entonces están tratando de meter un tema que tiene que ver con la psicología, no sé, un cierto tipo de psicología, a las bellas artes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de hecho también en las escuelas de artes siempre se habla de sentimientos. Dice, no, es que tienes que sentir, sentir y todo esto, y empiezas a hablar de sentimientos cuando no tienen nada que ver. Es que esto yo lo siento, y empiezan a hablar de unas cuestiones muy... hoy en día se le llama esto también, en el campo ya de los museos y el campo del arte, se llama la corrupción ideológica en las artes. ¿La qué? Normal, en las ¿La artes. qué dijiste? La No, corrupción la corrupción. ideológica en las artes. Eso quiere decir que dentro de las bellas artes hay el curador, por ejemplo en los museos, el curador es el que todo lo que él dice se da por verdad. El curador escribe Ajá, sí. unos contenidos filosóficos, etcétera, que tendría que descifran la obra de los artistas. Pero el artista no sabe lo que está escribiendo y tiene que aceptar, o generalmente se acepta, y el curador es y todo lo que diga el curador es cierto, es verdad, porque es curador, es que el curador, y el artista se le dice que no piense. El dice, no, usted, algo así, ¿no? Es una cosa que hemos visto porque la hemos vivido, y la mayoría de artistas no, digamos que se toman esto de manera acrítica, no tienen una actitud crítica frente a lo que se está pasando, sino que lo dejan, dicen, no, esto es así y ya está. Entonces, a esto le llamamos corrupción ideológica, porque he venido a ver que muchos curadores tienen sus lineamientos políticos,
En el caso, por ejemplo, de España, mucho campo del arte, incluso los mismos de la movida madrileña, hay muchos artistas de ciertas generaciones tienen su partido político. Ya sabemos que es de Podemos y ahí está. Entonces ahora hoy en día hay muchos artistas que ya se están, digamos, están viendo la cosa de manera crítica y entonces se pasan a un cambio porque no quieren esa corrupción, que están tratando de mirar las cosas para otro lado. Y algunos, como son rebeldes, la artista de por sí es rebelde, entonces se dicen que son artistas de derecha, pero por provocación, ¿no? Porque la izquierda de por sí se arma de provocación, entonces eso también y empieza a hacerse una cuestión también política y vuelve a salirse otra vez del tema artístico. Entonces, sí. En Colombia pasa igual. Yo he visto varios artistas que los he visto en vídeos en YouTube. Veo a Bernardo Ortiz, por ejemplo, o a muchos artistas conocidos. Y el tema del arte y la educación es muy, muy importante. Ellos se lo toman desde ese punto de vista, el punto de vista nietzscheano, creería yo, y así también formal. A pesar de que manejan un poco de conceptos, no saben bien de lo que están hablando, porque no, a veces sí que trabajan algunos aspectos, pero no diferencian, por ejemplo, si fueran más científicos en su investigación, que lo son un poco, pero deberían hacer diferencia entre lo que es domesticación, aprendizaje y educación y didáctica. Son términos muy diferentes, pero a veces tratan un tema como si fuera el otro. Entonces se mezclan todo y además dicen que todo es político, como que todo es político. Entonces todo se va volviendo una amalgama con una complejidad que es muy literaria, que tiene mucho, pero con la realidad no tiene nada que ver. En Colciencias de Colombia se estaba peleando eso, o sea, hasta qué punto las humanidades iban a recibir más dinero por el tema de la post-conflicto y hasta qué punto las humanidades no recibirían dinero en cambio de las ciencias, que las ciencias son más importantes porque las ciencias son lo que va a permitir la innovación, la tecnología y el adelanto tecnológico, pero se le llamarían ciencias duras. Entonces hay una oposición que se supone no debería haber entre humanidades y ciencia, en Colciencias para el tema de las becas, porque Colciencias siempre ha sido esto, pero venido a ver que cuando uno ve el tema de los que están protegiendo la idea humanística, volvemos al problema que yo planteaba al principio de las humanidades como un tema del humanismo, de un humanismo radical que no es humanismo, de un superhombre, de educar a un superhombre, de un hombre de cultura que se supone que sabe más que los demás y que se separa de la filosofía, se separa de la ciencia y se separa de todo. Entonces, ahí tampoco entramos porque es complicado el tema de separar de esa manera las humanidades de las ciencias, cuando hay aspectos del arte que tiene nociología o epistemología, como lo llamaríamos, porque los tiene que tener. Y la educación de por sí, a veces, no tiene por qué estar metida completamente con el arte. Y en el arte también a veces hay cosas del arte que no son enseñables. Por ejemplo, no son enseñables el talento. El talento no es enseñable. Cada persona lo tiene de niño o lo que sea. ¿Qué cosas hay? Hay cosas que la disciplina que tiene cada persona no es enseñable. Cada persona tiene que tomar hay muchas cosas, entonces no todo tenga que ver con educación o con lo enseñable.